Vamos. Ok, compañeros. Yo soy August Raubo y ahora vamos a ver la enfermedad de Pompe. La organización Rare Disease Day de Estados Unidos celebra esta enfermedad entre muchas otras, justamente por su baja prevalencia, que ahora vamos a ver, y para hacer que el público conozca más de las enfermedades que son más poco comunes, y una de esas es justamente la enfermedad de Pompe. Para que los conozcamos bien y para que siempre sabemos que se trata de la misma enfermedad, se conoce esta enfermedad por varios nombres. Vamos a ver entonces cuáles son. También está conocido como la glucogénesis tipo 2, pero me gusta investigar bien a fondo los diferentes nombres que puede conllevar una enfermedad. Y la siguiente institución que vamos a ver es la Cleveland Clinic y vamos a ver qué nombres ellos usan para identificar esta enfermedad. Entonces, Cleveland Clinic lista los siguientes nombres: deficiencia de alfa-4-glucosidasa, deficiencia GAA, deficiencia de maltasa ácida, enfermedad de almacenamiento del glucógeno tipo 2. Y para que sea más relevante aquí a nivel nacional y para los compañeros, eh, me gustó tomar mucha información de la GPC o la Guía de Práctica Clínica. Y justamente los nombres que ellos usan para esta enfermedad son los tres siguientes. La GPC o la Guía de Práctica Clínica para la enfermedad de Pompe usa las siguientes tres: glucogénesis tipo 2, deficiencia de maltasa ácida y enfermedad de Pompe. Pero digamos, al final, lo más común es que se refieran a esta enfermedad como la enfermedad de Pompe o la glucogénesis tipo 2. Ok, antes de que entramos más a fondo sobre la enfermedad, vamos a ver una introducción resumida para que bien entendamos el tema y la enfermedad, porque es bastante compleja. Entonces vemos que la enfermedad de Pompe es un error congénito del metabolismo del glucógeno, más específicamente del catabolismo del glucógeno. Y este error congénito afecta al gen alfa-glucosidasa o el gen GAA, que es esencial para el catabolismo, ya que es encargado de la síntesis de la enzima alfa glucosidasa en los lisosomas. Entonces lo que pasa es que hay un sobrecargamento de glucógeno en los lisosomas. Y el gen GAA se encuentra en el brazo largo del cromosoma 17. Entonces, vamos a ver también, como parte de la introducción resumida, los siguientes puntos que son muy importantes para tener en mente. También explica por qué se celebra como parte de la fundación de las enfermedades raras o el Día de Enfermedades Raras. Entonces, sabemos que la glucogénesis tipo 2 o la enfermedad de Pompe es de baja prevalencia, es discapacitante, es progresiva y es generalmente fatal. Ahorita vamos a ver por qué. Y por ende, también el abordaje es multidisciplinario. Ok, tenemos que tener en mente que hay dos variantes clínicas de esta enfermedad actualmente, porque sabemos que siempre están haciendo investigaciones. Al final vamos a ver cuáles son las actualizaciones más recientes. Pero la bibliografía actual, la más actualizada, nos indica que hay dos variantes. Un variante que es de inicio temprano o infantil y un que es de inicio tardío del adulto. El infantil son manifestaciones de la patología en el primer mes de vida. Estamos monitoreando hipotonía, debilidad muscular, cardiomegalia, dificultad para la alimentación, fallo en el crecimiento, dificultad respiratoria e hipocausia. Y por eso, en la diapositiva anterior vimos que normalmente esta enfermedad, la enfermedad de Pompe, es fatal sin terapia en el primer año de vida, naturalmente, porque podemos inferir ya con la poca información que tenemos hasta ahora, que sin el catabolismo, sin el metabolismo y catabolismo del glucógeno, no podemos funcionar y menos sobrevivir. En el inicio tardío del adulto,
estamos documentando debilidad muscular proximal, insuficiencia respiratoria, generalmente sin afección cardíaca. Sin embargo, hasta ahora no hay un punto de corte exacto entre lo que es el variante clínico tardío o temprano. Me gusta mucho esta imagen porque explica muy bien y también es muy buena enseñanza visual. Vemos que el defecto en el gen GAA no nos ayuda. Sin él no podemos degradar el glucógeno que se encuentra almacenado en los lisosomas. Entonces tenemos desde 0 a 40% de la actividad normal del GAA. Entonces sabemos que, como vimos en el inicio, sabemos que es progresivo y es multisistémico la acumulación de glucógeno en las lisosomas. Y podemos ver, al final de la imagen, podemos ver la comparación entre un lisosoma normal y un lisosoma que está lleno de glucógeno. Esa comparación es muy buena para ver exactamente a nivel celular qué está pasando en un paciente diagnosticado con la glucogénesis tipo 2. También me gusta mucho esta imagen comparativa. A la izquierda podemos ver la vía metabólica normal. Por ejemplo, una persona sana, con ausencia de patologías, consume una colación y los carbohidratos de su comida los recibimos como los metabolizamos como glucosa. Parte de ella va directamente a funcionar como energía y otra se va a almacenar como glucógeno. Ahí es donde empieza a funcionar el gen y por ende la enzima que degrada la glucosa, el glucógeno en la lisosoma y se convierte en energía. En los pacientes diagnosticados con la enfermedad de Pompe, vemos que no está presente la enzima y por ende se está acumulando progresivamente en los lisosomas el glucógeno. Ok, igual, son una serie de imágenes y informativas que me gustaron mucho porque explican bien a fondo cómo se ven los variantes clínicos, cómo se ven los signos y síntomas y qué actividad estamos viendo, cómo los diferenciamos, ya que sabemos que no hay un punto de corte perfecto entre las dos variantes. Entonces vemos que en los infantes o en el inicio temprano, vemos que en los primeros meses de vida vemos manifestaciones clínicas, signos y síntomas, y vemos una progresión muy rápida que normalmente llega a la muerte antes de cumplir un año de vida. Eso es porque tenemos poco o nada de actividad detectable de la enzima, ¿sí? Es menos o equivalente a 1%. Eso es en el inicio temprano. Vemos que comparten lo que viene siendo afectaciones en el sistema respiratorio, afectaciones del esqueleto muscular, eh, afectaciones cardíacas y afectaciones de gastrointestinales. Vemos que cuando la enfermedad de Pompe se manifiesta en su variante tardío del adulto, vemos que es menos, es progresivo, ambos son progresivos, pero es más lento, digamos, ya que los síntomas pueden ir gradualmente manifestándose, ¿no? Signos y síntomas. Y ahí vemos que hay lo que pasa en cuanto a la actividad, ¿no? Una actividad moderada o baja. Entonces estamos tratando de 1 a 40% de actividad normal, ¿no? En lugar del 100. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de certeza? En cuanto al diagnóstico, esa es una mezcla de la bibliografía aquí a nivel nacional, de la GPC, tanto que de bibliografías estadounidenses y europeas. Entonces vemos que para el diagnóstico de certeza tenemos que ver el gen alfa-glucosidasa ácida. Ese es el único
asociado a la enfermedad de Pompe. La determinación de mutaciones en este gen confirma el diagnóstico y es importante para el diagnóstico sistemático y no solamente, sino también para el asesoramiento genético. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de certeza? Ya vimos cuál es el gen más importante y por ende vamos a mencionar lo que viene siendo el estándar de oro o la regla dorada también, se refiere a ella, es mediante la medición de la actividad enzimática de alfa-glucosidasa en fibroblastos de piel o en biopsias en músculo. Sin embargo, te tomamos en cuenta que es el diagnóstico de certeza, es como si dijéramos en cuanto a COVID-19, el diagnóstico de certeza es una prueba PCR. Pero estos estudios, en este caso, los fibroblastos de piel o en biopsia de músculo, son invasivos y requieren tiempo para dar resultado. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos llegar a un diagnóstico de certeza con otros métodos. Entonces, aquí vemos la prueba que se considera la prueba rápida o el equivalente de. Es la alternativa al estándar de oro y es la cuantificación de la actividad enzimática en leucocitos totales, linfocitos y sangre seca en papel filtro. Estos se utilizan para esta prueba, es necesario y es obligatorio pues, el uso de inhibidores de isoenzimas de alfa-glucosidasa ácida como la acarbosa o la maltasa. Entonces, aquí llegamos como a la meta, ¿no? Aquí llegamos para establecer el diagnóstico de certeza. Vemos que estamos tratando 3 puntos. Estamos tratando de lograr 3 puntos. Uno, que es la determinación de la actividad enzimática de la alfa-glucosidasa ácida en sangre seca en papel filtro. La segunda es la confirmación del resultado en leucocitos. Y la tercera es la análisis de mutaciones en ADN antes de TRE. Ahora vamos a ver de qué se trata y qué significan las siglas. Entonces, para el diagnóstico de certeza también existe una prueba complementaria. Esa es la cuantificación de proteína alfa-glucosidasa ácida por anticuerpos en fibroblastos cultivados. Es importante para determinar la producción de material inmunológico de reacción cruzada, o también conocido como CRIM en sus siglas, por sus siglas en inglés. Entonces, los mecanismos genéticos que actúan en la enfermedad de Pompe o la glucogénesis tipo 2, como comentamos al inicio, es congénito o innato, significa lo mismo. Es causado por un error innato del metabolismo, más específicamente del catabolismo o del síntesis del glucógeno. Es raro, es progresivo y muchas veces fatal. Resulta en las alteraciones en el gen que por ende que regula la actividad de la enzima hidrolasa lisosomal alfa-glucosidasa ácida en todos los tejidos de los individuos afectados. Entonces, vemos que el mecanismo principal genético es una mutación en el gen alfa-glucosidasa ácida. Okay. Entonces, la enfermedad de Pompe es una patología con heterogeneidad genética de herencia autosómico recesivo. Entonces, al inicio, ¿se acuerdan que comentamos justamente que se celebra esta enfermedad como parte de la fundación del Día de Enfermedades Raras por su baja prevalencia? Entonces, vemos que dependiendo del grupo étnico y el lugar geográfico, se documenta una frecuencia de 1 a 14.000 hasta 1 por cada 300.000. Entonces, aquí vemos una muy buena, un muy buen esquema entre cómo se mueve la enfermedad de generaciones, ¿no? Como si fuera un árbol genealógico. Entonces, tenemos el padre que es portador y la madre que es portadora, pero ninguno de los padres han sido afectados de la enfermedad de Pompe. Entonces vemos que
De sus 4 hijos, vamos a ver que solo uno, hay una posibilidad, uno de 4, que se ha afectado. En este caso, uno de los hijos fue afectado y los otros 2 son portadores no afectados. El cuarto no es afectado. Entonces, luego llegamos a la parte del diagnóstico por fenotipo visible y no visible. La enfermedad de Pompe, como muchas de las enfermedades que se engloban en lo que se refiere a enfermedades raras o poco frecuentes, no raras en cuestiones en cuestiones malas, sino así se refieren a ellas, las instituciones que lo apoyan muchísimo pues al conocimiento y al estudio y las investigaciones para mejorar la calidad de vida. Se conoce la enfermedad de Pompe como una enfermedad invisible porque muchas veces no tiene ningún signo o fenotipo visible, digamos, tan icónico o tan caracterizado como, por ejemplo, en el síndrome de Edwards o de Klinefelter. Entonces vamos a ver ahora que no lo es completamente. Entonces aquí tenemos de hecho un infográfico de Rare Disease Day. Como ven, ellos se puede también abreviar a glucogénesis tipo 2 o enfermedad de Pompe, y vemos que entonces estamos viendo que la incidencia o casos, la cantidad de casos nuevos es 1 en cada 140,000 en casos infantiles y 1 en cada 60,000 de adultos. Y vemos que uno de sus slogans pues, es que nosotros hacemos que las enfermedades raras sean visibles, ¿no? O pocos frecuentes, que sean visibles y conocidas al público general. Ok, entonces aquí tenemos varias imágenes de pacientes diagnosticados con la enfermedad de Pompe en estados tempranos, naturalmente por su edad. Naturalmente podemos saber también que algunos no siempre tiene que ser de inicio temprano, ¿no? Pudo haber sido al segundo año de vida o más adelante. Pero vemos entonces el puente nasal es bastante icónico y como una leve ausencia de ciertos músculos faciales o una debilidad. Como mencionamos principalmente, también acuérdense que el sistema respiratorio es uno de los más afectados. Entonces vemos que también puede haber una presencia de una respiración o inhalación y exhalación mediante la boca más que mediante la nariz. Esta imagen me gustó mucho, es otra comparación que nos recuerda que es una enfermedad autosomal recesiva. Ambos padres tienen que ser portadores, pueden ser portadores no afectados o afectados, pero tienen que ser portadores para que el hijo para que el hijo pueda llegar a ser diagnosticado con la enfermedad de Pompe. Por ende, es muy importante, como al inicio comentamos en cuanto al diagnóstico de certeza, es muy importante el asesoramiento genético también en cuanto estamos viendo el gen GAA. Entonces vemos que en la forma infantil hay poco o ninguna actividad enzimática. Como comentamos, es igual a o menos de 1% de la actividad normal. Y en el tardío es simplemente reducido y puede ir reduciendo más conforme vaya avanzando y si no hay abordaje temprano, que es muy importante y lo que vamos a ver siguiente. Entonces vemos también que la forma infantil se empieza en los primeros meses de vida y el de adulto puede ser a cualquier edad. Entonces, cuando ya pasamos los primeros meses de vida, ahí es donde ya se acaba el variante infantil, pues, porque tiene que ser desde nacimiento o durante los primeros meses de vida, si no, se considera como juvenil o adulto. Y vemos entonces que hay una cardiomiopatía hipertrófica, o sea, un alargamiento del corazón, hay debilidad a nivel músculo esquelético, diafragma y otros
otros órganos del sistema respiratorio y también un alargamiento del hígado causado por las fallas causadas por las cardiomiopatías hipertróficas y también una lengua más grande. Eso es lo que también pudimos notar en la foto anterior de los fenotipos visibles. Y en el variante adulto, entonces tenemos debilidad en las extremidades proximales, por ejemplo, las caderas o los hombros. También podemos ver que hay una progresiva debilidad del diafragma. Entonces vemos que al igual que en la forma infantil o el variante infantil, hay problemas a nivel respiratorio, pero en el adulto no está involucrado el corazón. Esta foto también me gustó mucho. Vemos aquí cuáles son los grupos de músculos más afectados. Podemos ver que en el 50 o 80% de los pacientes estamos viendo que justamente los músculos faciales llegan a ser afectados, también los hombros, lo que es el bíceps, el tríceps, los glúteos. Vemos también que los músculos alrededor de la tráquea, esencial para el funcionamiento óptimo del sistema respiratorio, también son afectados, tanto que cerca de los abdominales también. Y esa foto es, la primera es en el inicio tardío y esta imagen es en pacientes de la forma del variante infantil. Entonces vemos que aquí hay mucha más afectación a nivel muscular, esquelético. Vemos que son los pectorales, los deltoides, la pared abdominal, los ingles, glúteos, los músculos de la espalda. Entonces aquí hay una afectación mucho mayor y en 80% de los casos, o mayor a. Esta también muy buena imagen, aquí más de bibliografía local aquí en México. Vemos entonces la comparación entre los dos variantes clínicos. Vemos que se trata de músculo esquelético, respiratorio, problemas de sueño, cardíaco y gastrointestinal. Ok, entonces otra imagen, me gusta mucho compartir las imágenes. De hecho, si regresamos a la imagen anterior, podemos notar 3 puntos muy importantes de cada variante, que es en el inicio temprano vemos una prestación homogénea y grave, en una progresión rápida y habitualmente mortal antes del año de edad. Y los 3 equivalentes puntos en el variante tardío es la presentación heterogénea, debilitamiento constante y muerte prematura. Ok, entonces en el paciente diagnosticado en la forma infantil vemos problemas respiratorios, vemos problemas gastrointestinales, del músculo esquelético y del músculo cardíaco. Y en el adulto vemos que los problemas cardíacos no están involucrados casi nunca, pero obviamente puede llegar a afectar, pero es menos común en el variante adulto. Pero vemos que digamos, el triage de las otras afectaciones es respiratorio, gastrointestinal y músculo esquelético. Entonces vemos aquí también, justamente me gustó mucho esta foto, porque es un conjunto de fenotipos visibles y no visibles. Por ejemplo, vemos un debilitamiento de músculos faciales, vemos también problemas respiratorios, vemos también en el inferior, en la esquina inferior izquierda, vemos un signo clínico muy importante en los casos tempranos, donde vemos una falta de rigidez en el cuello, que es un signo muy importante.
Y en adulto vemos también, como vimos en la imagen anterior, que hay un cansancio, por ejemplo, al subirse unas escaleras, ya hay un cansancio, entonces un cansancio anormal para la edad. Y en general ya se siente cansado en las caderas, caminatas largas y correr más ejercicio se hace más difícil. Eh, entonces este conjunto de fenotipos es muy buena imagen para entender cómo podemos identificar esa patología mediante fenotipos visibles y no visibles. Aquí es otro, otras imágenes muy buenas, son fotos clínicos de la enfermedad de Pompe. Vemos en el adulto afectaciones en los músculos faciales. Vemos un desgaste en cuanto a las articulaciones como las rodillas, la cadera. Vemos una progresiva debilidad en cuanto a los músculos proximales y las extremidades proximales, ausencia de músculos de la espalda y de la región pectoral. Entonces, es un muy buen estrato de la GPC, de la Guía de Práctica Clínica de la enfermedad de Pompe. Se recomienda considerar el diagnóstico de glucogénesis tipo 2, variante temprana, ante las siguientes manifestaciones. Entonces, en cuanto a manifestaciones cardíacas, se trata de soplo, ritmo de galope, diaforesis, hepatomegalia, cardiomegalia. En cuanto a neuromusculares, se trata de síndrome de niño hipotónico, hiporreflexia o arreflexia, postura en batracio, cabeza con caída en gota, retraso en el neurodesarrollo, signo de U invertida, de cúbito ventral, dificultad para deglución y succión, macroglosia, insuficiencia respiratoria y uso de músculos respiratorios accesorios. Entonces, el abordaje terapéutico del paciente es muy importante. Como aprendimos en el inicio de esta presentación, lo más importante cuanto en el variante temprano que en el variante tardío es empezar una terapia lo más pronto posible después de acertar un diagnóstico de certeza, porque eso es lo más importante, diagnosticar con certeza y luego empezar el abordaje de tratamiento, porque vimos que la prueba complementaria, por ejemplo, se debe hacer antes de empezar el tratamiento con TRE. Entonces, todo paciente con diagnóstico de certeza confirmado de enfermedad de Pompe temprano y tardío debe ser tratado con TRE. TRE es terapia de reemplazo enzimático, es la terapia más actualizada y más eficaz en cuanto a tratar la enfermedad. Es como los pacientes de diabetes mellitus que tienen que ya tener el abordaje terapéutico de insulina. Vemos que entre más temprano, como hemos mencionado, inicio del tratamiento con TRE, mejor pronóstico. En variante temprana, iniciar antes de los 6 meses de vida o antes del inicio de asistencia ventilatoria, ¿sí? Antes de que ocurra una degradación demasiado grave del sistema respiratorio. Aquí esa foto igual muy importante nos muestra cómo funciona la ERT o la TRE en español. Vemos a lo más superior vemos un lisosoma, una célula muscular normal, los cuadros rojos es el glucógeno y los verdes es la enzima, la actividad enzimática. Entonces vemos que en la enfermedad de Pompe hay una acumulación a nivel lisosomal muy fuerte de glucógeno y muy poca actividad enzimática. Entonces, con la TRE o con la ERT, vemos que ya hay más actividad enzimática y por ende menos acumulación de glucógeno. Entonces, el pronóstico depende de dos cosas. Es muy importante contemplarlo y lo hemos estado repitiendo desde el inicio. Depende de entre más rápido se diagnostica con certeza y entre más rápido se empieza la terapia de reemplazo enzimático. Esos son los dos factores más importantes para un buen pronóstico, ya que cada vez se hace más fácil tratar esta patología. En cuanto a esperanza de vida,
vemos que el Instituto de Nueva Zelanda, el Lysosomal Disease New Zealand, indica que la edad promedia es en el variante temprano es de 30 años y en el variante tardío 50. Entonces vemos que sí, obviamente es una disminución, digamos, la esperanza de vida en un paciente sano en México es de, creo que 72 años o 74 en promedio. Entonces vemos que sí hay una disminución pues muy significativa, pero todo depende, como al mencionar el pronóstico, cómo tratamos al paciente. Y cada vez pues hay más recursos, hay más posibilidades de mantener a los pacientes diagnosticados con enfermedad de Pompe vivos en mejor calidades, en una buena calidad de vida y por más tiempo. Entonces, en cuanto a actualizaciones, todo el tiempo se está estudiando esa enfermedad. Todo el tiempo hay instituciones como Rare Disease Day y otras instituciones que están en búsqueda de mejorar la calidad de vida de estos pacientes diagnosticados con la enfermedad de Pompe. Pero las dos principales actualizaciones, primero vemos que se están explorando terapias génicas en ensayos clínicos de fase 1. Es naturalmente muy temprano todavía para poder abordarlo al 100% o recomendarlo como parte de la FDA o de COFEPRIS. La terapia génica podría abordar la causa subyacente del trastorno mediante la sustitución de genes mutados por genes sanos. Entonces vemos que no se trata solamente de un reemplazo o terapia de reemplazo enzimático, sino una terapia o una curación, entre comillas, completa por sustitución de genes. Eso sería pues es muy revolucionario, claro, es muy avanzado. Pues hasta ahora los ensayos están mostrando buenos pronósticos. Pues. Y segundo, vemos que la terapia de reemplazo enzimático de segunda generación se está siendo explorada ya en sus ensayos de fase 3. Entonces, estas opciones terapéuticas apuntan a reducir mejor los niveles de glucógeno en los niveles esqueléticos. Además, los ERT de segunda generación podrían ser más efectivos incluso a dosis más bajas. Pues eso es lo que vemos casi en todas las patologías, ¿no? Hasta en los antihistamínicos, ¿no? O sea, de clorfenamina a levocetiricina. Entonces vemos que ahí ya están viendo diferentes dosis, diferentes compuestos químicos farmacológicos y ya vemos que ya se está lanzando una segunda generación ya en fase 3, ya muy avanzado, con menos efectos secundarios y con más eficacia para que sea menos costoso y para que sea menos abrasivo, por ejemplo. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar. Espero que les haya servido mucho. Y con mucho gusto resolvemos dudas y preguntas que puedan llegar a tener. Muchas gracias.